pláticas con los hermanos, decimos, pues a ver si llega la bendición, o le decimos al hermano, hermana, pues si llegaste a la bendición, y como que lo tomamos de manera chusca. Sin embargo, en esta noche vamos a ver algo que nos va a hacer meditar de manera más seria, de manera más correcta delante de Dios, ante algo tan hermoso que nuestros pastores lo han tomado en serio. Tal vez nosotros no tanto, pero ellos sí es en serio, porque con eso terminan un culto, como que son las palabras clave. Es como ese texto de Números que dice, así bendecirás al pueblo de Israel, y ahí está la bendición de la bendición sacerdotal. Esa es la bendición pastoral con la que nuestros cultos terminan, y sobre eso va a versar el comentario en esta noche. Bien, ya oramos al Señor, ya le hemos pedido que sea con nosotros, y entonces Él estará con nosotros en nuestro corazón, y de mi parte será en mis labios y en mi mente, pero más que eso, que el Espíritu Santo del Señor quiera hacer esa labor de enseñanza, esa labor de convencimiento, esa labor de constreñirnos con humildad ante un texto tan hermoso que tiene un historial, que vamos a verlo ahora de manera breve, porque no podemos extendernos mucho. Si llegáramos a llegar al horario y faltara un poquito, pudiéramos dejar algo para el otro lunes. Bien, antes de entrar de lleno en la lectura del libro, quiero anticiparme con algunos breves comentarios sobre el apóstol Pablo. En lo personal, a mí me ha parecido siempre fascinante la vida y el apostolado de este hombre. Es increíble cómo un hombre pudo hacer tantas cosas, y cuando yo veía esto, yo decía, oh, el apóstol, el gran apóstol de los gentiles. Pero nunca yo imaginé, nunca pensar que estaba la que Dios puede dar a un ser humano para llevar adelante su obra aquí en la tierra. Yo creo que ni él mismo lo sabía cuando allá en el capítulo 11 de los Hechos, creo que sí es el 11, ahorita vamos a verlo, es el capítulo 9, perdón. En el capítulo 9 tiene por título la conversión de Saulo, pero ya en los versículos 15 al 16 vemos algo que nos hace pensar entonces en que el ministerio de Pablo ya estaba marcado por algo que Dios había dispuesto ya en su sabiduría y en su soberanía. Oigan ustedes lo que dice el versículo 15 del capítulo 9. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y miren el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y cuando vemos que lectura más adelante, todo lo que le sucede al apóstol en sus diferentes viajes misioneros, nos damos cuenta que esta profecía, o estas palabras, fue una profecía que se cumplió en la vida del apóstol. Y él mismo nos cuenta de una manera tan hermosa que realmente, hermanos, cuando meditamos en esto que le ocurrió al apóstol, entonces comprendemos con cuántas lágrimas de gozo, dice el autor del libro, de los labios del apóstol, brotaron estas palabras de bendición, no solo para la iglesia de Corinto, y no solo de los labios del apóstol Pablo, sino del mismo Dios para dejarnos a nosotros unas hermosas palabras de consuelo de la cual tenemos que echar mano cada momento de nuestra vida. No es al final solamente de los cultos, no es para despedir a la congregación, es para que la congregación a partir de ese momento empiece a vivir esa vida de bendición que el apóstol y Dios mismo deseaba para nosotros.
Más adelante, en 2 de Corintios, precisamente donde está nuestra lectura, allí desde el capítulo 20, no tiene tantos, 11, allí encontramos también algo que nos va a completar el panorama de una pequeña biografía sintetizada de este hombre. Pero ya empezaba él no a trastornarse, como le llaman algunos, o a estar loco, como le llaman otros, sino a dar muestras de un verdadero, de una verdadera posesión del Evangelio de Jesucristo. Allí en su defensa ante Festo, en el capítulo, vamos a los Hechos, en los Hechos de los Apóstoles, me parece que es el 26, sí, es el 26, Hechos 26, dicen los versículos el 24 en adelante, dice de esta manera. El título dice: Pablo insta a Agripa a que crea. Diciéndole esas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Y esto de la locura, él la menciona muchas veces en diferentes capítulos de sus cartas. Él dice que el Evangelio para unos es locura, pero para otros dice es potencia de Dios, igual que dice en Romanos, potencia de Dios, dinamita de Dios, y gracias a Dios por haber sido conocido el Evangelio. Pero vean ustedes, si nos vamos a los Corintios en la segunda carta, vamos a ver en el capítulo 11, el capítulo 11 dice de esta manera: segunda a Corintios, pueden ir buscando si gustan, ya yo llego allí, vamos a leerlo unidos, si están con su Biblia. Dice el versículo 11 de esta manera, el capítulo 11, versículo 1, perdón. Capítulo 11, versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Como que él había tomado tan en serio aquello y que no le importaba que le llamaran loco. Y ahora él mismo, haciendo alusión a su persona, le dice: bueno, ojalá ustedes me toleren un poco de locura, dice el versículo 1 del capítulo 11. Y luego, si nos vamos al versículo 16, otra mención aquí: de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Y luego seguimos adelante en el versículo 21, otra vez dice: pero lo que otro tenga osadía, hablo con locura, y está entre paréntesis, porque es él el que lo piensa. También yo tengo osadía. Y ahí empieza a contarnos, hermanos. Son pocos los versículos, déjenme leérselos. Dice el 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas,
lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Todo esto había pasado el apóstol. Yo creo que en medio de todo eso, él todavía le faltaba algo peor, cuando él tiene que pedirle al Señor que le quite ese aguijón en su carne. Porque además de esto que les pasaba, a esto había sufrido, esto había padecido, todavía su carne le molestaba. No vamos a pensar ahora o a adivinar ahora dónde estaba el aguijón, pero seguramente es algo que le molestaba. Él mismo lo confiesa ya en los versículos, podemos leer desde el versículo 7, 17 del capítulo 12, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y podemos imaginar, hermanos, yo muchas veces he estado diciendo, Señor, acuérdate de mí, Señor, ten piedad de mí. Y no tengo ningún mérito. Él con todos esos méritos que tenía, a lo mejor sentía algo de seguridad para poder decir al Señor, y a lo mejor esperaba que el Señor le dijera, no te preocupes, Pablo. Y es aquí donde pienso, no estoy acertando, me estoy asegurando, pero a lo mejor él no sabía de esa profecía que se dijo allí en Hechos donde leímos. Porque dice, él sabrá entonces cuán grande sufrimiento le traerá llevar mi mensaje, palabras más, palabras menos. ¿Y qué pasa? Dice, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué dijo Dios? ¿Cómo no, Pablo? No te preocupes, tú tranquilo que yo me hago cargo de ese asunto de tu enfermedad. No encuentre esas palabras de consuelo. Solamente un bástate mi gracia, y hasta puedo imaginarme al Señor no con esa voz dura que a veces los hombres nos atrevemos a proferir, sino con esa voz firme, contundente, de que no hay nada más que discutir. Tal vez de momento el apóstol no pudo entender qué era eso, pero como decimos a veces en palabras vulgares, le cae el 20. Y ya aquí en letras negras, en el versículo 9, dice de esta manera, por tanto de buena gana me gozaré más bien en mis debilidades. Ahora entiende que eso que Dios le dijo no era un no. Dios le estaba en ese bástate mi gracia, dándole al apóstol, dándole al hombre, dándole a usted y dándome a mí el más grande don que Dios puede dar a la humanidad y puede poner en la vida de cada hombre y cada mujer que le conoce. Dice, más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuál es ese poder de Cristo? No dijo él, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, enviaré al Consolador, para que os consuele, para que os aliente, para que os anime. Y ahora le está consolado y animado con estas palabras que para cualquiera hubieran sido un no rotundo de parte de Dios. Dios le estaba bendiciendo grandemente,
Por eso ahora podemos ir comprendiendo que cuando Él dijo esas palabras, Él deseaba que usted y yo nos sintiéramos de la misma manera que Él se sintió, completamente confortado, completamente satisfecho, completamente dispuesto a seguir sufriendo ese aguijón. Se fue con Él, se lo llevó a la tumba. Y sigue diciendo el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las debilidades. Que quería Él y quiere el Señor, que fueron palabras de Dios, que nosotros podamos también sentir eso dentro de nosotros cuando hay aflicción, cuando hay angustia, porque sabemos que cuando estamos así, más cerca estamos de encontrar el consuelo, porque ahí a nuestro lado está su Espíritu Santo. Volteamos, como dice esa ilustración que les contaba en la primera plática. El hombre aquel condenado a declarar y a ser sentenciado, volteaba a todas partes y buscaba que alguien dijera, yo respondo por él, yo digo que no, yo digo que es inocente. Volteamos. Y a veces ni volteamos, solamente sentimos que estamos cobijados, que estamos consolados. Por eso es que cuando el apóstol escribe esos últimos versículos a la iglesia de Corinto, lo hace de esta manera. Espero entonces con este breve comentario que lo que voy a leer pueda irse digiriendo de la mejor manera, de tal forma que al finalizar podamos tener algunas experiencias, algunas cosas que querramos hacer, algunas cosas que no hemos hecho y vamos a hacerlas y a tener mucho más en alto, mucho más aprecio a esta bendición con que terminan nuestros cultos cuando estamos de manera normal alabando al Señor. Ya hemos leído el pasaje, ténganlo ahí pendiente porque vamos a ir parte por parte a partir del versículo 14. A partir de ahí se va a desmenuzar el estudio y entonces dice así: la gracia del Señor Jesucristo. Así empieza el versículo 14. Esas palabras que hoy leemos en la segunda carta de Pablo a los Corintios fue escrita en griego y no en español. Y para los griegos tenía varios significados. La gracia. Los griegos eran amantes de la belleza y por lo tanto le rendían un culto especial en todos los órdenes de la vida. Hércules para el poder y la fuerza, y Adonis para la belleza física masculina, Venus para la perfección de la belleza femenina y Afrodita, diosa del amor, sin pasar por alto a Vulcano, dios del fuego, Mercurio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si las cosas anteriores no reunían lo esperado, por ellos decían que no tenían gracia. 2. La palabra gracia tenía una segunda aplicación. Buena voluntad o favor sin esperar recompensa y solo nacida de un amor desbordante e incondicional. Lo tercero tenía que ver con una obra digna de elogios que manifestaba virtudes muy por encima de lo común. Por eso tenemos que entender que el corazón de Pablo, cuando escribió estas palabras de bendición, quería decirnos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo era mayor que todo esto en grado superlativo. Su corazón rebosaba de gozo y gratitud y deseaba para sus lectores todas estas cosas tal y como él las había experimentado. Conocedor de la bendición del perdón, de los pecados y de las numerosas bendiciones de la salvación. Vamos a la otra frase. El amor de Dios, versículo 14, ¿verdad? ¿Acaso cuando escribió esas palabras pudo pensar que llegaríamos a endurecer nuestro corazón al grado que podemos escucharlas
de labios del ministro sin inmutarnos o sentir contrición en nuestro espíritu. Todos los cristianos de hoy pueden recitar Juan 3:16, pero se han olvidado de la vida que hay en esas palabras. Y veamos los diferentes significados de esta palabra. A, el amor de los padres por los hijos, porque son nacidos de su propia carne y sangre. El amor que busca el sexo opuesto y el amor fraterno que nos produce gozo cuando estamos con nuestros buenos amigos. Con todo, no hay comparación entre el amor humano y el amor de Dios. El amor de los padres se limita a los hijos. El que existe entre los sexos se centra en la pareja. Aún el amor entre amigos comienza a desaparecer si uno de los dos no recibe nunca nada a cambio de su estimación e interés por el otro. En cambio, el amor de Dios, en griego, el amor de Dios es un tipo de amor, perdón, en cambio, de igual manera, no, estoy bien. En griego, el amor de Dios es un tipo de amor que se sacrifica de una manera total por el que ama, debido a que comprende lo valioso que es. Como ejemplo tomaremos al hombre y a la mujer en el Edén. Traicionaron a Dios, cayendo en un terrible pecado que trajo como consecuencia una vida abominable y terminó con su separación de Dios. A pesar de esta traición, Dios se sacrificó amorosamente en el Calvario para salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque cada alma tiene un valor, un precio infinito para él. Aunque caída en el pecado, la humanidad posee la imagen de Dios y podemos convertirnos en criaturas nobles si recibimos la gracia de la redención. Dios es amor y su amor es verdadero. Él amó tanto a los pecadores de este mundo que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, que lo convirtió en sacrificio por nuestros pecados. ¿No es esto un amor verdadero que nos haya llamado a nosotros, que como dice la Escritura, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Es posible que el apóstol se haya conmovido hasta las lágrimas al hablar del amor de Dios. Entonces, ¿por qué no sentimos lo mismo que el apóstol al escuchar esta bendición? ¿Cómo se puede restaurar este amor que nos conduzca a una comunión más íntima con el amor de Dios y la gracia de Jesucristo? ¿Dónde está la senda que nos conduce a esta restauración? Ciertamente existe un camino hacia una restauración plena. Hay una respuesta al clamor de nuestro espíritu y esa es la comunión con Él. Esa es la comunión con el Espíritu Santo. Él es quien derrama toda la gracia y todo el amor en nuestro espíritu por medio de su comunión con nosotros. Y luego sigue en el texto 14 y dice la comunión del Espíritu Santo. La palabra comunión conlleva las ideas de comunicarse con alguien, viajar juntos. El mundo moderno que nos ha tocado vivir, no podemos imaginarlo sin comunicaciones. Es por medio de las comunicaciones que ocurren todas las actividades de los negocios, de los gobiernos y de la vida social. No podemos imaginar un país sin ferrocarriles, camiones, autos, barcos y grandes aviones. Sin estos adelantos, todo se paralizaría. Mercancías y artículos elaborados en las grandes fábricas estarían almacenadas sin salir a la venta. Productos del campo echándose a perder por falta de transporte. De igual manera, nos sucede a nosotros
sin la comunión con el Espíritu Santo. La comunión diaria, viajar juntos y mantener una amistad constante. Con Él una amistad constante con Él es esencial para nuestro bien espiritual. Nuestra fe crece a través de la comunión con el Espíritu Santo. A través de esta comunión recibimos bendiciones espirituales y le contamos nuestros más caros anhelos. Aunque la gracia de Jesucristo y el amor de Dios abunden en los cielos, no nos servirán de nada si no llegan hasta nosotros. Igualmente, aunque tengamos el corazón repleto de anhelos, si el Espíritu Santo no nos ayuda a tener comunión con Dios, no podremos orar correctamente. La Biblia nos muestra esta realidad claramente cuando dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Este versículo se refiere al Espíritu Santo, pues Él es quien nos dirige a Dios y esperar pacientemente a Cristo. Por abundantes que sean la gracia de Jesucristo y el amor de Dios, esa gracia no nos conduce a los pies de Jesucristo. Nuestra fe se convierte en una simple oración de palabras muertas. Si el Espíritu Santo no nos ayuda a tener comunicación con Dios, la Biblia enseña claramente que es el Espíritu Santo quien nos ayuda en nuestra oración. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. De igual manera, en Judas 20 también se señala el lugar que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida de oración. Si quieren, buscamos Judas 20, estos textos los leí solamente porque ya son muy conocidos de nosotros, no así el de Judas, que leemos muy poco en Judas, solamente hay una por ahí, una bendición que a veces tomamos para nosotros. Dice así Judas 20, no tiene más que un capítulo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y yo creo que debemos entenderlo, que es también orando con el Espíritu Santo, porque si está en nosotros, es con nosotros. Y va la parte cuarta, o sea, la última, que dice así, ahí tienen su Biblia: la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Qué hermoso termina esto, hermanos. A veces escuchamos ya muy llenos de prisa, ya queremos irnos, aquí nos dan la bendición, ¿por qué alarga la oración? No sabemos, hermanos, que este hermoso pensamiento es el deseo de Dios para nosotros. La comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y es entonces cuando salimos de la iglesia, cuando nosotros realmente comenzamos a vivir nuestra vida. La iglesia presbiteriana dice, termina el culto, pero empieza el trabajo de la iglesia. Empieza el testimonio de la iglesia. ¿Y quién testifica? ¿Quién nos ayuda a hacer el trabajo? ¿Con qué armas salimos a la calle? ¿Con qué armas salimos a la vecindad? ¿Con qué armas salimos a lidiar con este mundo lleno de tentaciones y lleno de tantas cosas que a veces nos absorben? Tiene que ser ese Espíritu Santo con todos nosotros. Estas palabras, tal como las usa Pablo en esta última parte de esta bendición,
tiene un sentido muy profundo. En la traducción griega tiene dos vocablos importantes. Primero es compañerismo, pero el segundo se relaciona con una amistad más íntima y profunda, sin compañerismo y una relación profunda con el Espíritu Santo. No es posible tener vida espiritual, ni la fe poderosa y triunfante. En la iglesia primitiva abundaba la oración fervorosa y una pasión desbordante, una rica vitalidad y una gratitud que brotaba poderosamente de su corazón. ¿Por qué nosotros olvidamos de esas palabras que no solamente brotan del corazón de Pablo, sino del mismo corazón de Dios y de su Santo Espíritu, que ha sido enviado para estar con nosotros, vivir en nosotros y ser nuestro consolador, nuestro paracleto, quien nos ayudará a vivir plenamente en la comunión con el Dios Trino? Y termino esta apasionante lectura en esta noche con ese texto precioso de Juan 14:18. Jesucristo diciéndonos de esta manera: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Oremos, hermanos. En esta noche, Padre bendito, después de haber expuesto esta pequeña reflexión sobre la vida del apóstol, de haber leído estos textos escritos bajo tu inspiración por este siervo tuyo, que nos quiere llevar otra vez a la vida de la iglesia primitiva, al ímpetu de la iglesia primitiva, a la confianza de la iglesia primitiva, y nos quiere hacer partícipes de esa bendición que un día llegó a cada uno de los apóstoles y con la cual y por la cual llevaron a cabo la gran tarea de expandir tu reino. Señor bendito, le damos muchas gracias, pues porque has querido en esta noche que meditemos en este pasaje tan hermoso, esta despedida de Pablo a la iglesia de Corinto. No fue la despedida tanto de Pablo, como que tú querías dejar una enseñanza en tu palabra para que por medio de ella nosotros no solamente pudiéramos hacer uso de ella para que tus siervos nos bendijeran al terminar un culto de alabanza a tu nombre, sino para que quedara en nuestra mente y en nuestro corazón grabado tu más grande deseo, tu más grande anhelo de tener comunión con nosotros, y que tu Espíritu Santo que te representa aquí en la tierra, Señor, llene nuestro corazón, llene nuestra vida, la llene de poder y la haga poderosamente hermosa en el trabajo, en el diario vivir, en el testimonio que tu iglesia tiene que dar aquí en la tierra. Muchas gracias, Señor, te damos por esta palabra tuya bendita que hemos leído a través de esos textos hermosos que deben tocar nuestro corazón, deben hacernos reflexionar y deben hacernos tomar partido, deben hacernos tomar una decisión, deben hacernos enriquecer nuestra vida y llenarla, Señor, de la única fuerza que será capaz no solo de cambiar nuestras vidas, sino de cambiar otras vidas, porque tú quieres que seamos bendición a través de esa bendición que ya nos has dado. Muchas gracias, Señor. Te damos en el nombre precioso de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Amén.